Hola, bienvenidos a Métodos Numéricos. En esta ocasión vamos a abordar el método de Simpson simple 1/3, que es un método que nos permite hacer una integración numérica o encontrar el área aproximada de la curva de una función que pues está dada por una integral definida que no la podemos pues resolver, que generalmente esta integral es, no se puede resolver por métodos convencionales y pues vamos a usar una aproximación mediante un polinomio de segundo grado entre estos límites de integración, pues y para ello pues primero vamos a deducir la fórmula de donde nace. Fíjense que nosotros tenemos este polinomio de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c, y este polinomio de segundo grado, pues nosotros vamos a sacar la aproximación del área por medio de una integral definida que van desde menos h, que son los límites de integración, hasta h con respecto de x. Entonces, vamos a resolver esta integral, y esta integral pues nos va a dar una área aproximada, una área 1. Y fíjense que pues este polinomio tiene 3 puntos, o sea, los límites de integración están divididos en 2, y pues estos 3 puntos pues nos van a servir para evaluarlos en este polinomio, ya que cada uno de estos puntos pues tiene que satisfacer este polinomio de aquí. Entonces, esta área aproximada, vamos a ver, vamos a integrarla, sería ax al cubo sobre 3 más bx al cuadrado sobre 2 y más cx. Esto evaluado entre los límites de integración desde menos h hasta h. Entonces vamos a continuar y vamos a seguir con esta área aproximada. Entonces evaluemos, sería evaluado a por h al cubo sobre 3 más b por h al cuadrado sobre 2 y más c por h. Todo esto menos la evaluación en menos h. Aquí quedaría el menos h al cubo, quedaría negativo, menos a por h al cubo sobre 3, aquí menos h al cuadrado nos quedaría h, entonces nos quedaría más bh al cuadrado sobre 2, y finalmente aquí nos quedaría menos ch, y esta área aproximada sería lo siguiente: aquí se sumaría 2 veces a h al cubo sobre 3. Aquí se cancelaría, pues menos por más, menos, se cancelaría este término con este término, y se sumaría el término ch 2 veces, menos por menos nos daría más 2ch. O sea que, finalmente, pues aquí nos quedaría que esta integral, o sea, el área bajo la curva, con base en este polinomio de grado 2, pues sería 2 veces a h al cubo sobre 3 más 2 veces ch. Fíjense que nosotros podemos seguir con esta demostración tomando en cuenta los puntos que pertenecen a este polinomio de segundo grado. Por ejemplo, este punto sería el punto menos h, y sub 0. Este punto de aquí sería el punto 0, y sub 1, y este punto de aquí sería el punto h, y sub 2, que sería la imagen. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tener pues estos puntos, y estos puntos pertenecen a este polinomio, debe satisfacer pues el polinomio ax al cuadrado más bx más c. Si satisface este polinomio, pues resulta que lo que podemos hacer es evaluar este punto, cada uno de estos puntos. Vamos a evaluar el primer punto en este polinomio. Si evaluamos el primer punto en este polinomio, o sea, quiere decir que el valor de y, o sea, y sub 0 va a ser igual a la evaluación de este polinomio en menos h. Entonces nos quedaría aquí menos h al cuadrado, nos queda h, entonces nos queda a h al cuadrado menos bh, y aquí más c. Esta sería la evaluación del polinomio. Entonces vamos a evaluarlo en el segundo, este mismo polinomio, o sea que si evaluamos en el segundo término,
sería y sub 1. Este polinomio, si lo hablamos en el segundo término en 0, nos quedaría que y es igual a c. O sea, en otras palabras, si evaluamos aquí en este punto, pues se supone que satisface este polinomio, por lo tanto sería a que multiplica a 0 elevado al cuadrado más b por 0 y más c, y esto es igual simplemente a c. Y si evaluamos el tercer punto, sería que y sub 2 es igual a la evaluación en h, entonces sería a h al cuadrado más bh y más c. Fíjense que aquí tenemos tres ecuaciones, una de ellas es y sub 1 igual a c, y las otras dos podemos sumarlas, vamos a sumarlas, y sub 0 es igual a por h al cuadrado menos bh más c, vamos a sumarla con y sub 2 igual a h al cuadrado menos más bh más c. Si sumamos las dos nos va a quedar que y sub 0 más y sub 2 es igual a 2 veces a h al cuadrado, aquí se cancelaría y nos queda 2 veces c. Fíjense, ya conseguimos algo importante y también otra cosa importante es que y sub 1 es igual a c. Pero ya tenemos estas ecuaciones, pero fíjense acá, vamos a continuar con esta parte de aquí. Nosotros podemos sacar factor común 2 aquí, o factor común, perdón, h, vamos a sacar factor común h sobre 3, vamos a sacar factor común forzado aquí, para que con el fin de que nos quede este término de aquí, nos quedaría 2a h al cuadrado, y aquí, si sacamos factor común forzado 3, tendríamos que multiplicar por 3 aquí, y sería 6, 3 por 2, 6c. Este sería el factor común. Y aquí lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar pues esta parte de aquí, despejando de aquí el 2a, vamos a despejar aquí el 2a h al cuadrado, y despejando de aquí el 2h al cuadrado sería y sub 0 más y sub 2 menos 2c, y esta parte de aquí la vamos a reemplazar aquí. Fíjense que esta área aproximada a 1 va a ser igual a h sobre 3, que multiplica a y sub 0 más y sub 2 menos 2c y más 6c. Fíjense que c para nosotros va a ser y1. Vamos a borrar todo esto que ya no necesitamos. Y aquí esta área aproximada va a ser igual a h sobre 3. Y aquí y sub 0 más y sub 2. Todo esto es 4c. En otras palabras, 4c positivo, pero c vale y1, así que sería más 4y1. Esta expresión que hemos obtenido nos indica pues el área aproximada por medio de este polinomio. Y fíjense, vamos a suponer que este pues es a y este es b, que son los límites de integración. Entonces este h, ¿a qué va a ser igual este h? A el valor de b menos a sobre 2, en este caso particular, ya que está dividido en dos partes, y nos queda un delta x este h, o sea, el ancho de las divisiones que generan los puntos del polinomio. Entonces aquí nos conviene, ya generalizando esta fórmula muy interesante, nos conviene que el b menos a dividido para n, siendo este n par, para que nos genere siempre divisiones de 3 puntos. Entonces este n siempre tiene que ser par, y tomando en cuenta esta consideración podemos ampliar también luego esta definición. Entonces vamos a continuar con esta aproximación, y esta aproximación vamos a reordenar un poco esto, es h sobre 3, y aquí y sub 0 más 4y sub 1 más y sub 2. Entonces, ya poniendo esta fórmula, definiéndola, pues, el h, recuerden que para esta aproximación 1 de este polinomio, el h
sería b menos a, en este caso particular, sobre 2 dividido para 3, ya que tiene estas divisiones, estos 3 puntos nada más. Y esto multiplicado por y sub 0. Y sub 0 es la imagen, pero la imagen de qué? De f de a. Miren, de f de a del límite inferior, más aquí 4 veces y sub 1. ¿Pero qué es y sub 1? La imagen del punto medio entre a y b, que son los límites de integración, o sea que sería f de a más b sobre 2, y más y sub 2, que sería la imagen f de b. O sea que esta sería pues la fórmula para aproximar con una iteración, o sea con una división de 2, cuando n igual a 2, o sea tenemos dos divisiones. Entonces si la seguimos desarrollando, aquí sería extremos y medios, sería 2 por 3, esto sería a sub 1, b menos a sobre 2 por 3 sería 6, y esto nos quedaría f de a más 4 f de a más b, que sería el punto medio, de aquí este punto medio, y f de b. Esta sería la expresión para 3 puntos del polinomio. Entonces, fíjense que teniendo esto podemos ampliar, podemos generalizar, y fíjense, generalizando podemos hacer lo siguiente. Nosotros tenemos una función aquí, y aquí podemos aplicar de la siguiente manera. En esta parte podemos aplicar, fíjense, dos veces, vamos a aplicarlo dos veces la misma ecuación, la misma expresión. Por ejemplo, aquí este es el f de x sub 0, este es x sub 0, este es x sub 1 y este es x sub 2. Aquí podemos aplicar una vez, aquí x sub 3 y x sub 4, dos veces podemos aplicar a la vez. Entonces el desplazamiento en el delta x, o en otras palabras, esta parte de aquí, podemos generalizar este valor de n, antes dividíamos para 2, pues podemos generalizar este delta x, que es igual a x sub 4 en este caso, menos x sub 0 dividido para 4, y como habíamos visto, este n siempre tiene que ser par para que cree divisiones donde se pueda aplicar esta fórmula, que necesita pues 3 elementos, 3 puntos para interactuar, para poder hacer las iteraciones. O sea que una aproximación para esta situación sería la siguiente. Vamos a poner aproximación 2 en este caso, y esta aproximación sería pues x sub 4 menos x sub 0 dividido para 4, y esto dividido para 3, tomando en cuenta esta parte de aquí. Y aquí pues vamos a ir sumando cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí vamos a empezar por f de x sub 0 más, necesitamos 4 veces el siguiente f de x sub 1 y más f de x sub 2. Aquí estaríamos hasta aquí aplicando la fórmula, y esta parte de aquí empezamos a aplicarla nuevamente, más f de x sub 2 más 4f de x sub 3 y más f de x sub 4. Y fíjense, ya estaría dos veces aplicada esta fórmula, o sea que la segunda aproximación sería x sub 4 menos x sub 0 dividido para 12, y reordenando aquí sería, fíjense, f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 1 más f de x sub 2 más f de x sub 2 sería 2f de x sub 2 más 4f de x sub 3 y más f de x sub 4. Fíjense que aquí podemos distinguir un patrón, y el patrón es 1, 4, 2, 4, 1, como lo hacíamos en la regla del trapecio, que el patrón era 1, 2, 2, 2. Aquí el patrón es 1, 4, 2, 4, 2, y el n hay que asegurarnos siempre que sea par. Entonces, con base en esto, pues vamos a hacer algunos ejercicios.